gracias por sumarse a esta última actividad del año. Desde 10.000, abierta al público y gratuita para que todo el mundo aproveche la información que tenemos para compartirles. Siempre es un honor recibir a Sergio y escucharlo, así que espero que puedan disfrutar. Vamos a hacer, bueno, introducción. Sergio, ¿quieres decir unas palabras? Bueno, mientras voy compartiendo ahí, ahí se ve, Mel. Ahí se ve perfecto. Bueno, eh, en realidad un poco queríamos ver a ver de qué íbamos a hablar y justo, no sé si ustedes saben, pero yo estoy involucrado bastante en un proyecto que se llama El Mate, que es un proyecto de agricultura regenerativa de unos vecinos acá del pueblo. Y justo habíamos sacado cuentas de cómo íbamos ganando materia orgánica en los suelos y el tiempo que nos había llevado y lo que nos va a llevar a regenerar al máximo, ¿no? Entonces estaba bueno un poco presentar esos datos. Entonces el título quedó Tiempos de la regeneración, como diciendo cuánto tiempo tarda la regeneración, pero al final también habíamos tenido cuando pusimos, era tiempo de regeneración, que es decir, bueno, estamos a tiempo o estamos en el tiempo de regenerar, que también, acabo de leer un libro, yo siempre estoy leyendo permanentemente, así que desde que di la presentación ya me había leído, para que hagan el PowerPoint, ya me había leído otro libro, entonces digo, también está bueno decir que hoy más que nunca es el tiempo de la regeneración, digamos, ¿no? Yo creo que empezar a regenerar los campos tendría que haber empezado mucho antes, ya vamos a ver cómo nos hemos tardado en el mate, en este proyecto. Es algo a largo plazo. Nosotros siempre estamos acostumbrados por ejemplo, en la región pampeana argentina, con cultivos de soja y maíz, nos hemos acostumbrado a tiempos de 6 meses, que es lo que tarda un cultivo, ¿no? Y al otro año volver a resetear a cero y volver a empezar otra vez un cultivo de 6 meses, pero en eso nunca regeneramos suelo. Y en realidad hoy acabo de leer un libro que se llama Sin Energía, de Antonio Turiel, donde habla de todo el descenso energético, de que ya el petróleo en el 2025 se va a producir un 20% menos de petróleo crudo, y para el 2050 ni les cuento, y casi todas las energías renovables dependen del petróleo, porque el hidrógeno es medio una engaña pichanga. Todo lo que es eólico y energía solar depende mucho de los materiales que también se están agotando. Estaba viendo que todo esto de decir, bueno, vamos a intercambiar la energía y vamos a hacer los autos y los tractores eléctricos, primero que lo que sea de mucho esfuerzo, como un tractor, un camión, un tren eléctrico, es bastante complicado, y los autos demandarían una cantidad de minerales como cobre y litio que se terminarían al poquito tiempo, ¿no? Si se masificara y se distribuyera en forma equitativa entre todos los seres humanos, ¿no? Así que, como vamos a ver, la regeneración, uno de los parámetros que siempre usamos para la regeneración es el contenido de materia orgánica de los suelos, es la característica del suelo que mejor representa la regeneración del suelo, ¿no? Cuando más materia orgánica tenemos, los suelos van a ser más fértiles, van a tener muchos más servicios ecosistémicos para brindarnos. Y en realidad la materia orgánica es energía que se captó con la fotosíntesis. Las plantas vivieron, los animales viven, cuando se mueren empiezan a incorporar materia orgánica, ¿no? Entonces, no deja de ser energía. ¿Qué pasa? Los suelos nuestros, que están tan agotados de materia orgánica, esa energía que le falta la suplimos con insumos externos, ya sea fertilizantes, ya sean agroquímicos, insecticidas, herbicidas, casi todos tractores. Entonces, bueno, si estamos en un contexto de disminución de la obtención de energía, sobre todo la energía fósil, la más importante y la más concentrada de todas las energías, vamos a tener que aumentar con la fotosíntesis, con sistemas regenerativos, los niveles de materia orgánica. Bueno, yo les cuento que hace 8 años empezamos con el mate, un proyecto ganadero, que hay vacas, ovejas y gallinas y pollos en pastoreo. Como ven acá tenemos un cuadro donde está el suelo del monte, que sería el suelo donde nosotros tendríamos que ir, ¿no? Fíjense que acá la primera fila es materia orgánica, ahí hay 3,6% de materia orgánica, que para algunos les parecerá poco, para nuestra zona después lo vamos a ver que es mucho.
En el campo ese donde empezamos tenía 1.3 de materia orgánica, muy poco, y bueno, y logramos para el 2022 subir de casi un punto, ¿no? De 1.3 a 2.3. Aunque que parezca que es un punto solo, son muchos kilos de materia orgánica, ¿no? Estos son 8 años. Para saber más o menos, porque no sé si todos han hecho el curso de agricultura regenerativa, pero nosotros usamos un índice que es dividir la materia orgánica por el porcentaje de limo y arcilla, y nos da un índice que es el índice de la materia orgánica. Cuando el índice está por arriba de 10, quiere decir que es casi un suelo virgen, que es un suelo que está muy provisto de materia orgánica. ¿Por qué digo esto? Porque para mí, quizás con la poca arcilla que tenemos en nuestro suelo y el limo, una materia orgánica de 3,6 sería un máximo que nosotros podemos aspirar, pero en suelos de más al sur, en Buenos Aires, puede aspirar a tener hasta 9% de materia orgánica, ¿no? Entonces, para eso usamos el índice de la materia orgánica. Si nosotros tenemos por debajo de 5 ese índice, o sea, si la materia orgánica dividido el limo más arcilla da menos de 5, es un suelo degradado. Por arriba de 5, el suelo empieza a mejorar, entre 5 y 7 tiene respuesta a fertilización porque necesita energía, y a partir de 7 ya es como que necesita mucho menos, y ya les digo, 10, 12 ya es un suelo que es como si fuera virgen. ¿Qué pasa? Nosotros sembramos en ese campo y no necesitaríamos fertilizar porque el suelo estaría fértil, ¿no? También nos pasó con el fósforo Bray, que es una medida de cuánto soluble está el fósforo para la planta en el suelo. En el suelo, digamos, virgen o prístino están 150 partes por millón. En el lote, cuando arrancamos teníamos 22 y ahora estamos en 30. Hemos aumentado un 50% casi el fósforo, y todavía nos falta mucho si nos queremos comparar con el suelo virgen. Y la capacidad de intercambio catiónico, que es una capacidad de retener minerales del suelo solubles, es 22.000 equivalentes. Nosotros estábamos en 9 cuando arrancamos y hoy ya estamos en 17. Casi duplicamos la cantidad de calcio, magnesio, sodio y potasio que tenemos en el campo, digamos. Tenemos el doble de minerales solubles solamente en 8 años. Bueno, pero como ven, en 8 años no llegamos a 10 de IMO, ¿no? Nos falta todavía. Bueno, entonces lo que hicimos en el otro gráfico acá al costado, sacamos la cantidad de materia orgánica que hay en el suelo en una hectárea a las 30 centímetros, que está en kilos, cuántos kilos teníamos en el 2014, cuántos kilos tenemos en el 2022, y hemos aumentado alrededor de 4.700, casi 5.000 kilos de materia orgánica por hectárea año. Eso nos llevó 8 años. Entonces, digamos, la mitad de eso es carbono. Hemos aumentado 2.000 kilos de carbono por hectárea año, que es un valor muy interesante, que es un valor que no lo teníamos y lo empezamos a medir este año. O sea que, ¿qué pasa? Si nosotros queremos llegar al suelo del monte, a la cantidad de suelo del monte, todavía nos faltan 15 años más de aumentar a este ritmo de 5.000 kilos de materia orgánica por año para poder llegar a un suelo que está como cuando era virgen, digamos, ¿no? O sea que son 15 años más 8, son 23 años que nos va a llevar, o a cualquiera quizás le va a llevar en esta zona con este tipo de manejo, que es un manejo regenerativo porque imita mucho la naturaleza. Estamos hablando de un sistema donde hay integración animal, donde hay muchas especies perennes, donde el suelo siempre está vivo, donde siempre está cubierto, que son más o menos los parámetros en que se basa la agricultura regenerativa, y a eso imagínense 23 años. Hay bibliografía que hablan de 25 o 30 años, después vamos a ver algunos otros datos, pero en general, con un sistema de lo más regenerativo posible, estamos hablando de 25 o 30 años. Por eso yo decía, bueno, hay alguien que acá en la sala empezó hace 15 días o un mes, ¿no? Entonces, bueno, es un trabajo que cuando uno habla y dice en general que quiere entregarle a su hijo el campo mejor de lo que lo recibió, no es solamente decirlo, sino que hay que hacerlo. Y si uno hace soja, maíz, soja, maíz, soja, maíz, como en la mayoría de los campos acá en la Pampa Húmeda, no va a lograr nunca, porque los cultivos anuales son muy poco regeneradores de suelo. O sea, no aumentan la materia orgánica, la mantienen en un nivel muy bajo, ¿no? Como por ejemplo el 1,3 donde empezamos venía de soja, maíz de muchos años. Y por más que fertilice y haga lo que quiera, la materia orgánica no la va a aumentar. Así que bueno, esto
son datos para mí muy interesantes porque, por ejemplo, Federico Basqueto, que tiene más o menos mi edad, 54 años, yo le digo, vos le vas a entregar a tu hijo a los 71 años el campo con el nivel de materia orgánica que debería haber tenido cuando vos lo recibiste, ¿no? Entonces no es algo tan sencillo, digamos, y requiere un trabajo, digamos, que con la agricultura que hoy normalmente tenemos en nuestros campos, por lo menos en Argentina, de una masificación de cultivos anuales y sobre todo 2 cultivos, soja, maíz, algo de trigo, nunca vamos a poder regenerar los campos. ¿Y qué pasa? Nosotros ya empezamos hace 8 años y estamos en el descenso energético. Nos va a agarrar el 2025, todavía no hemos aumentado los niveles de materia orgánica. Y bueno, y mucho de lo que está pasando, este año hubo una escasez de gasoil en Argentina bastante importante que se suplió. ¿Cómo se suple eso? Pagando más. Pero en el momento en que empieza a bajar la cantidad de energía en el mundo, los que la compran son los que tienen más capacidad de compra, ¿no? Pasa también con los minerales, el fósforo se va a terminar en cierto momento, para el 2050 vamos a depender de Marruecos para el fósforo que nosotros usamos como fertilizante, y en general ya tiene casi todo comprado Estados Unidos, ya tiene arreglos con Marruecos. Entonces quiere decir que nosotros no es que no tengamos fósforo en el suelo, tenemos una cantidad impresionante, no está soluble, como pasa, ¿ven? Cuando nosotros estábamos en el suelo virgen teníamos mucho fósforo soluble, y fósforo total en el suelo tiene un montón. Si tuviéramos la suficiente cantidad de energía, 3,6% de materia orgánica, ese fósforo estaría casi todo disponible para las plantas, o la gran mayoría, ¿no? Entonces, por eso es que digo que, por un lado, te estamos dando algún dato de cuánto tiempo nos lleva la regeneración, y por otro lado decir, no nos queda otra que empezar con el tiempo de la regeneración. O sea, tenemos que haberlo empezado mucho antes. Hoy nos tendría que haber agarrado con el descenso energético, ya con los suelos totalmente regenerados, y estamos totalmente al revés. Entonces, eso es un poco lo que quería hablar hoy, ¿no? Que es muy importante. Fíjense, hay un montón de ensayos que cuando empezás a hacer agricultura, partís de un suelo virgen, empezás a hacer agricultura y fíjense cómo empieza a bajar la materia orgánica, ¿no? Estos suelos empiezan a perder materia orgánica, empiezan a ser menos fértil, y ahí tenemos que empezar a usar insumos externos. El otro día estuve leyendo, la verdad que es un dato que me quemó un poco la cabeza, la cantidad de energía que usa el ser humano en el planeta, lo convirtieron en energía hombre, ¿no? O sea, agarraron toda la energía eléctrica, más la energía del petróleo, y la convirtieron en la cantidad de seres humanos que se necesitarían para producir toda esa energía, ¿no? Nosotros somos 7.000 millones de habitantes en el mundo, y la cantidad de energía que se usa en el mundo está a razón de 500.000 millones de habitantes. O sea, yo pienso, son como 500.000 millones de esclavos energéticos que están trabajando para nosotros. Es como que yo salgo de mi casa, alguien me empuja el auto, y en promedio da que más o menos cada persona en el planeta tiene 64 esclavos energéticos, que son los que te empujan el auto, que son los que te van a buscar la comida, que son los que te suben el ascensor, que son los que te calientan la casa, digamos, y eso en un momento no va a estar más, digamos. No va a ser de un día para otro tampoco. Yo estoy hablando del 2025, 2050, supuestamente si hacemos las cosas bien va a haber energía, pero en general se está calculando que el ser humano puede vivir de forma digna con el 10% de la energía que hoy se consume, ¿no? Entonces, es muy importante, primero, bajar el consumo energético, pero a su vez también meter energía en los suelos a través de la agricultura o la ganadería regenerativa. Entonces, fíjense acá de vuelta, era un campo que venía de agricultura, cuando metieron pasturas, o sea, nosotros estamos pasando, imagínense, de un sistema dominado por plantas anuales y monocultivos, que son para nada regeneradoras, a un sistema de plantas perennes, y que está el suelo permanentemente fotosintetizando todo el año. Por eso es que los niveles de materia orgánica empiezan a aumentar. Esto no se consigue haciendo agricultura de monocultivos y poniéndole cultivos de cobertura entre medio de la agricultura. O sea, en realidad vamos a subir un poquito la materia orgánica, pero siempre vamos a estar en índices de la materia orgánica bajos, que vamos a necesitar insumos externos como fertilizante, herbicida, fungicida, insecticida, ¿no? Entonces, esto para mí es fundamental. Generalmente hace como 20 y algo de años que hay campos, o más, 30 años, que vienen de agricultura continua, de cultivo monocultivo, y ya nosotros lo naturalizamos de una manera que nos parece que no puede haber otro tipo de producción que sea esa,
y con eso, no, es más, están los suelos, yo estuve en los consejos de conservación de suelo de mi zona, y los suelos están detonados, ¿no? Llenos de erosión hídrica, erosión eólica. Ahora con esta seca no tenemos materia orgánica, los niveles de materia orgánica aumentan la cantidad de agua útil en los suelos, aumentan la porosidad, hace que la lluvia, el otro día llovieron 50 milímetros de golpe, la mayor parte de la lluvia se fue, entonces al final eso no lo podemos usar como agua para los cultivos, entonces sí o sí no tenemos otra que regenerar el suelo, ¿no? Fíjense, acá hay otro trabajo del extranjero, que son, estos se llaman, son como cuadritos araña, lo que quiere decir, cada parámetro está evaluado del 1 al 5, y estos serían como prácticas agrícolas, prácticas agrícolas que se usan en la agricultura, y cuál tiene más impacto en la regeneración. Fíjense que, bueno, fertilización con nitrógeno, cultivos de cobertura, y un montón de prácticas, rotaciones más simples, rotaciones con leguminosa, sin leguminosa. Estos tienen muy poco impacto, porque yo digo, bueno, roto maíz con soja y le agrego girasol, y eso en general no empieza a tener tanto impacto. La fertilización, los cultivos de cobertura tienen un impacto un poco mayor, pero no tanto, y recién cuando empezamos a mezclar los cultivos anuales con perennes, o sea, empezamos a perennizar gran parte de nuestro predio, empezamos a regenerar los suelos, ¿no? Uno puede decir, bueno, pero ¿qué hago? ¿Tengo que hacer ganadería y no puedo hacer agricultura? Bueno, eso es un poco la clave de cómo hacer la agricultura de una manera de que imite a la pastura, ¿no? Siempre estamos hablando de que la ganadería tiene que imitar a esta agricultura nueva que tenemos hoy en día, que es una agricultura eficiente, con agricultura satelital y esto y el otro, y en realidad es al revés. La agricultura tiene que imitar a la ganadería, un sistema muy biodiverso, con cultivos muy biodiversos, cultivos mayormente perennes, y que son los verdaderos regeneradores. Uno podría tener una parte del campo con pasturas y la otra con un tipo de agricultura un poco más integrada con animales, con mucho más cultivo de cobertura, con mucho más biodiversidad. La biodiversidad es tremenda, la vida en el planeta, todo lo que es la teoría de Gaia, que la Tierra es como un ser viviente que se autorregula, se da por todos los procesos ecosistémicos que hay, por todas las propiedades emergentes de la gran diversidad de organismos que hay en la vida. Nosotros lo que hacemos con nuestra agricultura en Argentina es simplificarlo tanto que esa autorregulación empieza a fallar. Hoy estaba leyendo también un libro, no me acuerdo cuál era, pero si no fuera por la vida del suelo que creó la atmósfera, la vida empezó en los océanos, después se empezó a modificar la atmósfera por el efecto de la vida, la capa de ozono, y bueno, si no fuera por esa capa de ozono, que sí o sí la forma la vida, no tendríamos ni siquiera agua, porque el agua es hidrógeno y oxígeno, los rayos ultravioleta romperían esa molécula y el hidrógeno se iría de la atmósfera a la estratosfera, se iría al espacio, porque es una molécula de hidrógeno muy, muy movediza y muy difícil de contener. Pasa con esto de que ahora queremos usar el hidrógeno y de hecho se usa y se va a usar, pero el hidrógeno como energía es muy difícil de contenerlo, se pierde en el solo contenedor donde uno lo quiere guardar. Entonces, bueno, qué importancia que es mantener toda la capa fértil del suelo para mantener la vida y para mantener la biodiversidad.